asegurarnos de ver caer maná del cielo en medio de este desierto. Cuando el Señor un día dijo: he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Se aproximaba para el Señor un momento terrible de soledad, de crisis en su vida, y él sabía que todos los que en el momento lo rodeaban, se iban a esparcir. Él iba a mirar a los lados y no iba a encontrar a nadie. Pero en medio de esa soledad, él en su condición de hombre sabía que no estaba solo. El Padre estaba con él. Y esa situación es la que de alguna forma hoy también nosotros estamos viviendo. Tenemos una convicción muy grande. Tenemos una certeza, una seguridad. Nuestra fe es una fe férrea, fuerte. Sabemos que aunque estemos encerrados en algún rincón del mundo, en la montaña más oculta, ahí no estamos solos. Dios está ahí a nuestro lado. Y de eso tendremos que sacar lecciones. A veces la vida cristiana tiene ese ingrediente de soledad. Y eso puede requerir a veces renunciar a muchas cosas o separarnos de algunos asuntos que lo dejan a uno con algún sentido extraño de privación y de soledad. Pero aquel que se eleve, aquel cristiano que aprenda a superar ese nivel, como hace el águila, subir a esos niveles elevados donde el día carece de nubes, en donde se vive a la luz del sol de Dios, ahí donde se vive en la presencia de Dios, tiene que contentarse con vivir una vida a veces de soledad. Habrá que enfrentar la vida como sea, en cualquier circunstancia, estando rodeado o estando a solas, estando en medio del bullicio o en medio del silencio. Creo que en esta o en aquella condición, el hombre que aprendió a vivir dependiendo de Dios no tiene problema. Bien, de alguna forma somos comparados con las águilas. Esas águilas que son tan solitarias, porque ningún pájaro vive tan solitario como el águila. Las águilas nunca vuelan en bandadas, como si lo hacen una otra cantidad de especies de aves. Cuando uno ve una águila, siempre la verá sola, o a lo sumo dos. Y creo que esas águilas aprendieron a vivir su soledad y a encumbrarse en las alturas, a volar incluso sobre las nubes y a disfrutar de su libertad y de su cercanía con Dios. Yo creo, hermanos, que estos días de soledad debemos aprovecharlos para estar sencillamente a solas con Dios. Porque la vida que se vive para Dios, aunque tenga que abandonar la compañía de seres humanos, la sustituye siempre por la presencia divina. Cuando uno mira a los lados y no ve a nadie, cuando siente el silencio, cuando pasa la noche, vuelve el otro día y no hay nadie a nuestro lado, qué bueno que es mirar al cielo y saber que Él nunca nos ha dejado solos. Como dijo Él, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Así que hoy Dios está buscando hombres, hombres que sean semejantes a las águilas, hombres que sean capaces de encumbrarse, vivir en las alturas cerca de Dios, aunque el ruido se haya quedado abajo. Ningún hombre que ha aprendido a estar a solas con Dios puede darse cuenta de cuáles son las mejores cosas de Dios. Increíble.
Increíble, uno mira textos bíblicos que narran experiencias de grandes hombres y algo sorprendente ocurre. Las cosas más grandes que les han pasado a ellos siempre ha sido porque han estado a solas con Dios. ¿No será que en esta soledad la iglesia tendrá que ver también la mano de Dios? ¿No será que este es un muy buen momento en el que todos estamos en silencio para dejar que sea Dios el que hable? A veces hacemos mucho ruido, a veces con nuestra forma de hablar no dejamos oír la voz de Dios. Pues qué bueno fuera que esta lección nos trajera bendición para que en medio de este silencio logremos escuchar a Dios. ¿Qué mensaje tendrá Dios para darnos en medio de esta soledad? Estaba yo pensando en algunos hombres ilustres de los que la Biblia da registro y que estuvieron a solas con Dios y en medio de su soledad Dios los hizo así, grandes. Ejemplo, ¿te acuerdas de Abraham cuando está solo en las alturas del monte de Oreb? Allá solo con Dios. ¿Quién había alrededor de Abraham? Nadie, solo Dios. Y qué experiencia tan maravillosa la que Abraham tuvo cuando él mismo contempló la gloria de Dios. Pero vea usted, mientras Abraham está arriba solo, recibiendo revelación de Dios y teniendo el favor de Dios a su lado, Lot se queda abajo, en las llanuras, cerca a Sodoma, escuchando el bullicio de las gentes, el correr, el ir y venir de las personas. Lo que Abraham escuchó en la soledad, no lo escuchó Lot. Así que hoy usted y yo tenemos el gran privilegio de estar a solas, alejado del bullicio, para ver si en medio de este silencio escuchamos a Dios. Moisés estuvo adiestrado con la sabiduría de Egipto y estuvo en el palacio escuchando ruidos, voces, comentarios, filosofías, pero no era ahí donde Moisés tenía que estar. A Moisés también le tocó el destierro, a Moisés también le tocó irse, a Moisés también le tocó esconderse, Moisés también le tocó estar solo y en medio de su soledad vio cosas maravillosas. Él no necesitó el adiestramiento de los egipcios, sino que tuvo que pasar, escuche esto, 40 años a solas con Dios en el desierto. Son cifras que uno las escucha y se sorprende. 40 años estuvo Moisés a solas con Dios en el desierto. ¿Cuánto llevas tú a solas? ¿Cuánto llevo yo a solas? ¿Se parece en algo a lo de Moisés y a su retiro? ¿Seríamos capaces de aguantar esa cantidad de años estando a solas? Pero bueno, no significa que para nosotros sea así o tenga que ser así. Pero sean pocos o largos los días que estemos a solas con Dios, hemos de aprender que aquí hay una lección que aprender. Dios tiene que enseñarnos algo. En medio de esta soledad, Dios tiene que decirnos algo. En medio del silencio se escuchan unos ruidos y unas voces maravillosas que uno jamás las escucharía rodeado de otras personas, de otra gente. Así que Abraham tuvo que estar a solas. Moisés tuvo que estar a solas. Pablo tuvo que estar a solas. Tenía un gran conocimiento griego. Se había sentado a los pies de un gran maestro como Gamaliel. Había oído muchas voces de todos los estilos, pero no era suficiente. A Pablo también le tocó hacer su retiro espiritual forzoso. Y dice la Biblia que estuvo en Arabia y allá aprendió con Dios la vida del desierto. Esos grandes hombres llegaron a ser ilustres, pero tuvieron que hacer una escuela gigantesca.
¿Tantos años? 14 años estuvo Pablo en Arabia, solo, con Dios en el desierto. Y mire lo que salió de ahí. Un gigante en la fe, un hombre guerrero, valeroso, al que todos le debemos muchísimo. Así que creo yo, hermanos, que no hay necesidad de atormentarnos por este rato de silencio. Dejemos que Dios nos aísle un tiempo. Tomémoslo bien. Y en medio de este silencio, digámosle, Señor, háblame, que quiero escuchar. No significa que nos tengamos tampoco que meter a un monasterio. No, no se trata de eso. Más bien, creer que en la experiencia de este apartamiento, el Señor desarrolla una vida independiente nuestra con respecto a los que nos rodean, porque a veces somos tan dependientes de los demás. A veces dependemos tanto de la oración del otro, de la fe del otro, de la atención del otro. ¿Y por qué no me miras? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me das la mano? ¿Por qué no oras por mí? ¿Por qué no estás pendiente de mí? Y estamos a toda hora mirando alrededor a ver quién nos ayuda, porque si no, nos caemos. ¿No será que es bueno que en esta ocasión aprendamos a valernos por nosotros mismos, donde no hay un consejo a la mano, no hay un amigo cercano, no hay un familiar, no hay nadie que nos dé la mano? Y entonces nos toca sobrevivir y crecer y saber que vamos para adelante dependiendo solamente de Dios. Creo que en el desarrollo de la vida cristiana, la ayuda o la inspiración de los otros miembros de la iglesia y familiares es muy necesaria y ocupa un lugar, pero llega un tiempo cuando puede ser un obstáculo directo para el bienestar y para la fe individual de nosotros. A veces nos volvemos tan dependientes de este o de aquel. Y déjame decirte algo, a veces nos volvemos dependientes aún hasta de un culto en la iglesia, de la música de la iglesia, a veces hasta de la palabra que el pastor predica, porque si no predica el pastor aquí no hay nada. Y nos volvemos dependientes de las cosas secundarias y se nos olvida que hay que depender de Dios. Aquí en medio del encierro, ¿no es mucho mejor mirar para el cielo porque no tengo quien me ayude? No tengo quien me dé una palabra de consuelo, así que bienvenida a la soledad también. Dios sabe la forma como tiene que cambiar las circunstancias. Él en su momento las cambiará, pero por ahora nos toca rendirnos a Dios y que Él nos reciba siempre en sus manos, que aprendamos a depender ya no más de las cosas que nos rodean, sino de mirar para el cielo. Creo que esta es una muy buena lección. Hay que mirar para el cielo. Hay que darnos cuenta de que Él ha obrado algo en nosotros y que nuestras almas se han elevado y han aprendido a vivir en las alturas y a solas con Dios. Yo hago una sugerencia hoy para todos nosotros. Atrevámonos a estar a solas. Atrevámonos el día que nos toque estar en una ciudad a solas, en un pueblo a solas, en una montaña solos, donde no hay nadie. ¿Qué va a pasar con nosotros? Entonces aprendamos desde ya que hay que estar solos y estar solos significa estar cerca también de Dios. Jacob, para traer otro ejemplo, también tuvo que estar solo para que el ángel de Dios le susurrara en su oído su nombre. ¿Se acuerdan cuando Jacob luchó con el ángel a solas? Hoy hay que estar a solas, no hay ningún problema. Y si pudiéramos tener tiempo, seguiríamos poniendo ejemplos de hombres como Daniel. ¿Te acuerdas de Daniel, que tuvo que estar a solas para ver las visiones celestiales? Nunca esos hombres vieron nada especial rodeados de mucha gente. Siempre estuvieron a solas y en medio de su soledad, en medio del silencio, en medio de la privacidad fue donde vieron cosas maravillosas. Y termino mencionando otro ejemplo, Juan. ¿Acaso Juan, siendo anciano, no tuvo que ser desterrado a Patmos
Y allá, precisamente en medio de su soledad, en una isla, allá fue donde tuvo la impresión del cielo. Qué maravilloso que Dios hiciera algo con nosotros en estos días que estamos a solas. Qué bueno que saliéramos de aquí renovados, fortalecidos, como se ha dicho tantas veces con la famosa historia del águila que se envejece y que se interna en su cueva y se quita sus plumas, su pico y sus garras, se esconde por un tiempo y cuando se asoma otra vez, ahora aparece nueva, como un águila joven, porque se renovó. Qué bueno que esta iglesia maravillosa en la que Dios nos ha puesto, que hoy por momentos está encerrada, saliera de la cueva muy pronto y fortalecida y llena de bendición. Creo que todo esto nos ha de traer mucha bendición. El Señor está con nosotros. Como dijo él un día, no estoy solo, el Padre está conmigo. Hemos de ver caer maná del cielo en medio de este desierto.